Hola, hola. Bienvenidos a la sentencia AP 3543 del 4 de junio del 2025. Radicado 69051 y magistrado ponente el doctor Hugo Quintero Bernate. En cuanto al asunto, la Sala se pronuncia respecto de la impugnación de competencia promovida por los defensores de Henry, Luis Antonio, María Cristina, Urley Hernando, Carlos Enrique, Luis Fernando y Marlene, dentro de un proceso que se adelanta en su contra y de otros ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali. Frente a los hechos, del contenido fáctico sintetizado en el escrito de acusación, se tiene, entre otras, lo siguiente. Surge la presente investigación de la denuncia interpuesta por la Unidad de Pensiones y Parafiscales, UGPP, donde refieren que se han identificado empresas y personas naturales que sin tener autorización, afilian a trabajadores independientes, simulan una relación laboral inexistente, algunos pagan valores de aportes inferiores a los que legalmente corresponde, otros pagan solo una parte a los subsistemas de parafiscales, otros no realizan pagos. Todo esto con el fin de obtener de manera ilegal servicios, auxilios, prestaciones del Sistema Integral de Seguridad Social, inclusive los subsidios de los programas implementados por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia COVID-19. En el caso particular de las postulaciones a los programas de apoyo del Gobierno Nacional, estas personas fingen desarrollar actividades económicas, como servicios de vigilancia, servicios de aseo, construcción, servicios temporales, cooperativas, induciendo a los trabajadores independientes a firmar documentos falsos, que no corresponden a la realidad, como son los contratos de trabajo para que parezcan empleados y realizando nóminas falsas. Estos documentos fraudulentos, en algunas ocasiones, son presentados como soportes ante las autoridades competentes cuando solicitan la evidencia de la relación laboral. En algunos casos, los mismos trabajadores independientes pagan voluntariamente los llamados combos que les ofrecen, toda vez que la diferencia entre lo que realmente deben pagar y lo que pagan a estas supuestas empresas les resulta favorable en la medida en que les genera un menor valor a cancelar. Por ejemplo, para un trabajador independiente con un ingreso igual a un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, el pago de aportes mínimo de acuerdo con el marco legal debería estar alrededor de 290.000 pesos frente al precio del mal llamado combo, que manejan estas agremiadoras que oscila alrededor de 70.000 pesos. Es como estas agremiadoras se apropiaron de recursos estatales ilegalmente, reclamando subsidios a los cuales no tenían derecho, por no cumplir con los requisitos legales establecidos para el otorgamiento de los mismos, valiéndose además de documentación falsa o espuria, con la que hicieron incurrir en error a la administración pública. Veamos por qué. Los delitos por los que la Fiscalía presenta acusación son fraude a subvenciones, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado. El 20 de noviembre del 2024, ante el Juzgado 26 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali, la Fiscalía le imputó a María Melania, a Sandra Patricia, Junior Fernando, Alonso Antonio, María Cristina y Urley los delitos de fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, en tanto que a Henry, a Milagros, a Stephanie, Carlos Enrique y Luis Fernando les endilgó los punibles de fraude a subvenciones y fraude procesal. Radicado el escrito de acusación, la actuación se asignó al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, el cual señaló para el desarrollo de la respectiva audiencia el 24 de abril del 2025. Durante el acto adelantado en la fecha referida, algunos de los defensores impugnaron la competencia del despacho para conocer las diligencias. Al respecto, el defensor de Henry alegó la falta de competencia por el factor funcional, toda vez que, según dijo, el punible de enriquecimiento ilícito de particulares por el que se procede no deriva de las actividades delictivas referidas en el artículo 35 de la Ley 906 del 2004, pues allí no se encuentran contempladas las restantes conductas endilgadas a los judicializados. Por tanto, agregó, el conocimiento del caso debe ser asumido por los jueces penales del circuito, pedido que coadyuvó el apoderado de Luis Antonio y de María Cristina, así como los demás defensores que a continuación intervinieron.
Por su parte, la defensa de Hurley Hernando adujo que los hechos que involucran a una empresa Ceprotec ocurrieron en Palmira, por lo que el juez natural no sería la justicia especializada de Cali, sino la de Buga Valle. A su turno, el abogado de Carlos Enrique expuso que el caso de su cliente tiene que ver con conductas realizadas en Tuluá, Valle del Cauca, y que no se le imputó el punible de enriquecimiento ilícito de particulares, por manera que la actuación que a él concierne debe ser conocida por un juez de Roldanillo Valle, donde siempre ha estado, o en su defecto en Tuluá, donde está la representación legal de la persona que recibió esos recursos. El apoderado de Luis Fernando adujo que los hechos atribuidos de su defendido se relacionan con la empresa Servicordial, entidad cuya sede se ubica en el municipio de Tuluá, sin que le hubiese sido endilgado el punible de enriquecimiento ilícito de particulares. De allí que, según su juicio, la conexidad, con base en el numeral 4 del artículo 51 procedimental, no aplica, toda vez que estas situaciones que él habría firmado supuestamente como contador se dieron en el año 2022. Comparado con el tiempo y el lugar de los otros asuntos, son del año 2020. Los otros asuntos se dieron en la ciudad de Palmira, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Pereira, incluso en la ciudad de Bogotá. En tal orden, coligió que el competente para conocer de los comportamientos endilgados al señor Luis Fernando es un juez penal del circuito de Tuluá. Ya el representante judicial de Marlene adujo que los hechos que se atribuyen a su defendida habrían ocurrido en Tuluá, siendo entonces los jueces especializados de Buga quienes deban adelantar el juicio. De otro lado, el delegado de la Fiscalía sostuvo, en primer término, que la competencia debe ser mantenida en los jueces penales del circuito especializado, ya que el enriquecimiento ilícito de particulares, imputado a los representantes legales de las empresas, es uno de los punibles inmersos en el artículo 35 procedimental. De igual modo, indicó que los contadores públicos involucrados sirvieron y fueron importantes para el perfeccionamiento del enriquecimiento ilícito de particulares, por lo que su actividad tiene relación directa con la consumación de este, razón por la que, en atención de los principios de celeridad y eficiencia, la actuación se tramita bajo una misma cuerda procesal. En cuanto al factor territorial, señaló la Fiscalía que si bien las diferentes empresas tenían asiento en las municipalidades del departamento del Valle y Pereira, lo cierto es que los documentos que fueron presentados en las entidades bancarias fueron canalizados en las sedes principales de las entidades bancarias, con asiento en Cali, sitio en el que debe permanecer la actuación. Por su parte, el juez del caso expuso que sí es competente para adelantar la fase de juicio, toda vez que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, previsto en el numeral 16 del artículo 35 en comento, es de competencia de los jueces especializados, el cual aplica para los comportamientos allí señalados, pero también para otros. No necesariamente tiene que confluir con comportamientos relacionados de forma subyacente como narcotráfico. Tocante al factor territorial, expuso que es cierto que los hechos investigados ocurrieron en varios lugares del país, pero los recursos apropiados se canalizaron a través de un banco con sede en la ciudad de Cali. Tales situaciones, expresó, conllevaban a que se encuentre habilitado para conocer del asunto. Y finalmente, tras conceder la palabra a las partes para que se pronunciaran frente a sus posturas, el director de la audiencia dispuso la remisión del expediente ante la Corte para lo de su cargo. Pasemos a las consideraciones de la Corte. La Sala es competente para definir la controversia planteada en el presente caso, de acuerdo con el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 906 del 2004, toda vez que involucra juzgados de diferentes distritos judiciales. En este evento, los defensores de los acriminados se oponen a la radicación del asunto en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali,
ya que, según comprenden, las conductas bajo objeto de acusación son de resorte de los jueces penales del circuito y de ciudades diferentes a esa. En primer término, observa la sala satisfecha las pautas decantadas a partir de la providencia CSJAP 2863 del 17 de julio del 2019, con radicado 55616 para el trámite que debe cumplirse en este asunto, pues las tesis esgrimidas por los apoderados de la defensa riñen o se oponen con las esbozadas por el juez del caso y por el representante de la Fiscalía. De allí que se encuentre establecida la controversia que habilita la intervención de esta colegiatura. En camino a la resolución del asunto, ha de decirse que el artículo 43 de la Ley 906 del 2004 establece como regla general de competencia territorial que el juez a quien corresponde conocer el juzgamiento será el del lugar donde se cometió el delito. En caso de no poder determinarse el sitio de ocurrencia de los hechos, o este sea realizado en varios lugares, o sea incierto, o se haya cometido en el extranjero, la competencia del juez de conocimiento se fija por el lugar donde se formule la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación. De otro lado, tratándose de conductas delictivas sobre las cuales deban aplicarse las reglas de conexidad, como desde los señalamientos presentados por el acusador a qué ocurre, la competencia del juez se determina a partir de los presupuestos indicados en el artículo 52 del aludido estatuto. En cuanto a la aplicación de los preceptos señalados, la Corte ha indicado: la Corte debe precisar que los artículos 43 y 52 de la Ley 906 de 2004 regulan situaciones diferentes, sin que entre ellos pueda advertirse colisión, confrontación, confusión o ambigüedad. Como se aprecia, ambos dispositivos procesales contemplan circunstancias de hecho diferentes que no tienen por qué confundirse, ni generar contraposición. En este sentido, debe entenderse que el artículo 43 únicamente opera cuando se desconoce el sitio de ocurrencia del delito. Importa la naturaleza individual del mismo, o este es ejecutado en varios lugares, en uno incierto o en el extranjero. Allí es del arbitrio del fiscal, sin consideración a factores prevalentes, y apenas signado por el sitio, donde cuente con los elementos fundamentales de prueba, definir el territorio de acusación. De forma contraria, si sucede que se conoce el sitio de ocurrencia del delito o delitos, pero se investigan y juzgarán varios ocurridos en diferentes lugares, el factor de definición es precisamente el de conexidad, que regula el artículo 52 de la Ley 906 de 2004, pues no se trata de que una conducta se verifique ejecutada en varios sitios, o uno incierto, o en el extranjero, sino que para el conocimiento es necesario definir cuál de todos los jueces individualmente considerados abordará el examen del conjunto de conductas punibles. Así pues, con el propósito de establecer la competencia para conocer la actuación, debe considerarse que, de conformidad con lo planteado en el escrito de acusación, esta se realiza por un concurso heterogéneo y homogéneo de conductas punibles, ejecutadas en diferentes momentos y lugares, caso en el cual prima la aplicación de la conexidad que permite el adelantamiento de investigaciones penales bajo una misma cuerda procesal, de acuerdo al artículo 52 ibidem. En tal orden, en los términos del artículo 52 del Código de Procedimiento Penal del 2004, en los eventos en los que deben juzgarse en delitos conexos, conocerá de ellos el juez de mayor jerarquía de acuerdo con la competencia por razón del fuero legal o la naturaleza del asunto. Si corresponden a la misma jerarquía, será factor de competencia el territorio, en forma excluyente y preferente, en el siguiente orden: donde se haya cometido el delito más grave, donde se haya realizado el mayor número de delitos, donde se haya producido la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la imputación.
Entonces, respecto a la competencia funcional, se tiene aquí que los defensores consideran que ninguno de los delitos objeto de acusación es de conocimiento de los jueces penales del circuito especializado, por lo que la misma se ha de radicar en los jueces penales del circuito. Para dilucidar este tema, se empezará por evocar que los punibles por los que procede esta actuación son los de fraude a subvenciones, fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares. En cuanto a esta última infracción, o sea, enriquecimiento ilícito de particulares, el artículo 327 del Estatuto Punitivo dispone lo siguiente. Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 96 a 180 meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, el artículo 35, numeral 16 de la referida ley procedimental establece: de los jueces penales de circuito especializados. Los jueces penales de circuito especializado conocen de 16. Enriquecimiento ilícito de particulares, cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales. En tal orden de ideas, no hace falta la realización de ingentes esfuerzos analíticos y argumentativos para establecer que la oposición presentada por los defensores resulta del todo acertada. Para fundamento de este criterio, bastará con señalar que la norma 327, que tipifica el ilícito en comento, no especifica o implanta conducta alguna de la cual deba emanar el incremento patrimonial, pues se limita a señalar que el mismo derive de actividades delictivas. Por su parte, el artículo 35 del Estatuto Procedimental, que establece la competencia de los jueces penales del circuito especializados, determina un margen o condicionamiento inicial para que ésta se actualice cuando el delito por el que se procede sea el de enriquecimiento ilícito de particulares. Esto es, que el incremento patrimonial derive de las actividades delictivas referidas en la misma regla. Como pie de página hay que tener en cuenta que el restante condicionamiento es que la cuantía del incremento patrimonial sea o exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, como es palmario, ninguno de los restantes delitos endilgados a los judicializados se relaciona o coincide con algunos de los comportamientos criminales registrados en los demás numerales de la mencionada reglamentación. Por tanto, no puede contrastarse y por ende aseverarse que el incremento patrimonial no justificado constitutivo del enriquecimiento ilícito enrostrado a los aquí encartados sea producto de alguna de las demás actividades delictivas aludidas en el precepto 35 en cita. Así, tomando en consideración el análisis previo, fácil se decanta que el despacho en el que se radicó el procesamiento no es el competente para adelantarlo, siendo entonces, como lo adujeran los litigantes, los jueces penales del circuito, los funcionarios revestidos de competencia para su direccionamiento y adopción de las decisiones a que haya lugar, toda vez que la generalidad de los delitos objeto de acusación no tienen asignación especial de competencia. Dilucidado lo anterior, corresponde a la Corte abordar el siguiente criterio, es decir, el territorial, mismo que, de conformidad con los factores excluyentes y preferentes, se determina por el lugar donde se haya cometido el delito más grave. Así pues, como se viene de decir, esta actuación cursa por la presunta comisión de los delitos de fraude a subvenciones, que tiene señalada la pena de prisión de 60 a 108 meses. Fraude procesal, cuya pena oscila entre 72 y 144 meses de prisión.
falsedad en documento privado, que contempla una sanción que va de 16 a 108 meses de prisión, y enriquecimiento ilícito de particulares, que comporta una pena de 96 a 180 meses de prisión. Así las cosas, el punible de mayor gravedad lo es aquí el enriquecimiento ilícito de particulares. Ahora bien, respecto a su configuración, la Sala ha precisado que este se entiende consumado con la obtención para sí o para otro del acrecentamiento injustificado nacido en actividades delictivas. De cara a lo anterior, la conducta objeto de reproche se entiende ejecutada aquí cuando las empresas y personas naturales reseñadas en el acusatorio obtuvieron los recursos estatales provenientes del Sistema Integral de Seguridad Social y de los programas implementados por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia COVID-19. Desde esta óptica, respecto de las situaciones de hecho que dan lugar a la estructuración del comportamiento delictual más gravoso, en el escrito de acusación el órgano persecutor apuntó, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, logística y transporte. El monto total de los subsidios de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, y del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, PAP, fue por 555.412.000 pesos, identificado en 9 transferencias, realizadas todas a un banco determinado y una cuenta de ahorros en particular. Adicionalmente, se logra identificar que 8 corresponden al PAF, la transferencia recibida el 27 de agosto de 2020. Identificados los movimientos financieros de los depósitos realizados en las cuentas a nombre de la Sociedad Logística y Transporte, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal y para el pago de la prima de servicios, a través de los soportes obtenidos de entidades financieras. Se pudo determinar que el banco donde la empresa recibió los subsidios fue la entidad financiera del banco anteriormente referenciado, recursos depositados a una determinada cuenta de ahorros. El monto de los recursos recibidos corresponde a 555.412.000 pesos. Además, se pudo verificar la firma en los formularios de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Segundo, comercializadora JG. Se logró identificar los movimientos financieros del depósito realizado en las cuentas a nombre de la Sociedad Comercializadora JG. En el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, se pudo determinar que el banco donde la empresa recibió los subsidios fue la entidad financiera determinada, recursos depositados a una cuenta de ahorros específica. El monto de los recursos recibidos corresponde a 407.862.000 pesos, en las fechas relacionadas en la tabla. Tercero, comercializadora Construmundo. Una vez identificado el movimiento financiero del depósito realizado en las cuentas a nombre de la Sociedad Construmundo, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, se pudo determinar el banco específico donde la empresa recibió los subsidios, recursos depositados a una cuenta de ahorros en particular. El monto de los recursos recibidos corresponde a 98.982.000 pesos, en las fechas relacionadas en las tablas número 2 del presente informe. Además, se pudo verificar la firma en el formulario de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Cuarto, CEPROTEC. Una vez identificados los movimientos financieros de los depósitos realizados en las cuentas a nombre de la Sociedad CEPROTEC, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, y para el pago de la prima de servicios, PAPA, a través de los soportes obtenidos de entidades financieras, se pudo determinar cuál fue exactamente el banco donde la empresa recibió los subsidios, recursos depositados a una cuenta corriente específica y a una cuenta de ahorros en particular. El monto de los recursos recibidos corresponde a 1.455.465.500 pesos, en las fechas relacionadas en las tablas número 2 y número 3 del presente informe. Además, se pudo verificar la firma en los formularios de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Quinto, metalmecánica. Cumplimiento de requisitos. De 7 certificaciones de cumplimiento, de estas últimas no se logra establecer a qué mes de postulación corresponden. Estas se encuentran firmadas por la señora Sandra y por el señor Henry. En este anexo se certifica bajo la gravedad de juramento que el monto total de los subsidios de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, y del programa de apoyo para el pago de la prima de servicios,
PAP fue por 785.102.000 pesos, identificado en 16 transferencias, realizadas todas a una cuenta de ahorros específica de un bando determinado. Adicionalmente, con base en la información del banco, no se logra identificar cuántas corresponden al PAF o al PAP, como tampoco el mes de solicitud y el mes de postulación. Se relacionan todas las consignaciones realizadas identificando la entidad financiera, el número de cuenta, la fecha de recibido por el banco y el monto por consignación. Una vez identificados los movimientos financieros de los depósitos realizados en las cuentas a nombre de la Sociedad Metalmecánica, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, y para el pago de la prima de servicios, PAP, a través de los soportes obtenidos de entidades financieras, se pudo determinar el banco exacto donde la empresa recibió los subsidios, recursos depositados a una cuenta de ahorros en particular. El monto de los recursos recibidos corresponde a 785.102.000 pesos, en la fecha relacionadas. Además, se pudo verificar la firma en los formularios de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Sexto. Marlene. Una vez identificados los movimientos financieros de los depósitos realizados en las cuentas a nombre de la señora Marlene, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, a través de los soportes obtenidos de entidades financieras, se pudo determinar el banco exacto donde la empresa recibió los subsidios, recursos depositados a una cuenta de ahorros determinada. El monto de los recursos recibidos corresponde a 1.064.432.000 pesos, en la fecha relacionadas en las tablas número 2 del presente informe. Además, se pudo verificar la firma en los formularios de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Séptimo. Transportadora. Una vez identificados los movimientos financieros de los depósitos realizados en las cuentas a nombre de la sociedad transportadora, en el marco de los programas de apoyo al empleo formal, PAF, y para el pago de la prima de servicios, PAP, a través de los soportes obtenidos de entidades financieras, se pudo determinar que el banco específico, recursos depositados a una cuenta de ahorros en particular. El monto de los recursos recibidos corresponde a 552.233.000 pesos. Además, se pudo verificar la firma en los formularios de postulación por parte del representante legal y el contador o revisor fiscal, lo cual permitirá asegurar la legalidad y precisión de las solicitudes presentadas. Pues bien, de lo anteriormente expuesto, no es posible establecer con claridad en qué lugar se habrían fraguado las conductas constitutivas de la exaltada infracción, pues si bien se da cuenta de fechas, sumas e instituciones financieras en las que se consignaron los montos dinerarios, no se especifica en qué lugar o sucursales se hallaban radicadas o inscritas las cuentas bancarias en las que esos fueron ingresados. De tal modo, no se tiene claridad acerca del sitio exacto donde habrían sido recibidos e incorporado a los patrimonios los recursos estatales conseguidos, razón por la que, de cara al sitio de ocurrencia del acto más grave, no es posible determinar la competencia. Por tanto, la pauta subsiguiente para establecer la autoridad competente hace relación al lugar donde se haya realizado el mayor número de estos delitos. Alternativa que, teniendo como base la anterior argumentación, tampoco ofrece solución, pues se insiste, con la información inmersa en el escrito de acusación, no es posible identificar el lugar de ingreso a los peculios de los dineros que conllevaron al acrecentamiento patrimonial injustificado. En tal virtud, ha de acudirse al último de los supuestos normativos del artículo 52, del cual la Sala acoge la alternativa donde se haya formulado primero la imputación, que para el caso es la ciudad de Cali, territorio en el que el 20 de noviembre del 2024, ante el Juzgado 26 Penal Municipal con función de control de garantías, se llevó a cabo el respectivo acto para la generalidad de los encartados. Así las cosas, la Corte considera que los funcionarios competentes para adelantar el juzgamiento en este proceso son los jueces penales del circuito de Cali, pues fue en su jurisdicción donde se adelantó la diligencia de imputación en contra de Junior Fernando, Sandra Patricia, Henry, Milagros, Alonso Antonio, María Cristina, Urley, Stephanie, Carlos Enrique, Luis Fernando, Marlene
y María Melania. En razón de lo anterior, se dispondrá el envío inmediato del expediente con destino a los jueces de la mencionada especialidad y ciudad para lo de su cargo. Asimismo, se ordenará comunicar la presente decisión al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, así como a las partes e intervinientes dentro de la actuación. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve como primer punto declarar que la competencia para adelantar la actuación corresponde a los jueces penales del Circuito de Cali por reparto, a donde se enviará inmediatamente el expediente. Como segundo punto, comunicar esta determinación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cali, así como a las demás partes e intervinientes dentro de la actuación. Y como tercero, recordar que contra lo decidido no procede ningún recurso. Estimados podcastescuchas, es aquí donde terminamos con la sentencia radicado 69051, agradeciéndoles infinitamente su tiempo de escucha. Esperamos que esta sentencia sea de provecho profesional para ustedes y los esperamos en nuestro próximo episodio.